Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al el espacio de orientación vocacional del Centro Skinner. Estoy esperando a Patricia Valderrama que se pueda unir para poder comenzar. Hola, Hola, ¿cómo estás, ¿cómo Patricia? estás? ¿Qué tal? Mucho Qué gusto, ¿cómo gusto. estás? Igualmente. Bien, Déjame también. prender la luz para que se vea mejor, ya está, Sí, por listo. supuesto. Ahora, ahora comenzamos unos segundos para poder arrancar y poder conversar de esta Dale. carrera tan interesante y tan poco común, ¿no? Porque por lo general cuando les preguntas a los chicos que quieren estudiar administración, ingeniería industrial, medicina, derecho, son Sí, carreras claro. que salen mucho más, ¿no? Sí, bueno, en general las carreras de ciencia en el Perú son un poquito no muy disponibles, no es que Ujú. haya mucha gente. Pero, bueno, ahí vamos. Por supuesto. ¿Y en cuántas carreras en cuántas universidades, perdón, se puede estudiar ingeniería geológica en este país? A ver, Lima, Ujú, Cusco, Arequipa, Puno, ujú, Tacna, Piura y Cajamarca. ujú, ujú. Casi todas universidades nacionales, excepto la Universidad Católica del Perú, que aquí también ya ofrece la carrera de geología. Perfecto, muy bien. Y la idea de esa entrevista un poco es ver cómo se desarrolla todo este proceso, ¿no? Porque siempre viene la pregunta Ujú. de, desde que eras niño, ¿quisiste estudiar esto? ¿Algo te llamó la atención? ¿Fue cuando estabas acabando el colegio? ¿Los cursos de ciencias del colegio te encantaron? Ahí un poco vamos a ir Ujú. conversando de este proceso. Y algo importante es cómo este estudio de pregrado se puede ir complementando con las maestrías y doctorados que has llevado y también ir ampliando un poco o especializándote más en lo que te puede ir gustando de las infinidad de cosas que puedes ver dentro de la ingeniería, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. No, uf, ahí todo empieza cuando era niño, de hecho, entonces ya lo conversamos cuando se una más gente. Perfecto. Y otra cosa importantísima que justo te escribí antes de comenzar, que el tema de desastres naturales a mí me parece no solamente interesante por un tema de gusto personal y por cosas que me gustan en la vida, sino porque creo que es súper, súper relevante de que esto se puede incluir a todo nivel, ¿no? Desde los cursos del colegio, que los chicos puedan Claro, aprender, secundaria, universidad y la sociedad en general pueda manejar ese tema del entendimiento y la prevención, ¿no? Porque imagino que hay cosas que dependen de nosotros como seres humanos y hay cosas que evidentemente no dependen de nosotros por estamos en una zona de terremotos o en una zona de volcanes o, no sé, o diferentes cosas, ¿no? ujú. Sí, sí, claro, o sea, todo depende. En realidad, ya hace buen tiempo, ya debe ser ¿Mm? un poco menos de una década, ya no se usa el término desastre natural, ¿no? ¿Mm? Porque el desastre ya no es natural, ¿no? El ¿Mm? desastre es la consecuencia de un fenómeno de la naturaleza, ¿no? ¿Mm? Entonces sí, también podemos conversar de eso, ¿no? Que es súper interesante y sobre todo qué podemos hacer ante ellos, ¿no? Ujú. Por supuesto, que creo que es lo más importante saber qué hacer y qué cosas no hacer o qué cosas no hacer para fomentar justamente que esto pueda ocurrir más, ¿no? Claro, Entonces, sí. nada, comenzamos con los que están. Buenas noches nuevamente, yo soy Gustavo Astorne, psicólogo del Centro Skinner, y esta noche en nuestro espacio de orientación vocacional sin ruta definitiva, justamente porque es una ruta que probablemente nunca acaba, nos acompaña Patricio Valderrama, que es ingeniero geólogo, y vamos a conversar de justamente la ruta que él ha tenido para llegar hasta donde está y las personas que nos escuchan puedan interesarse también o las personas que puedan conocer para estudiar esta carrera. Así que mucho gusto, Patricio, y Gracias, Gustavo. comenzamos. Cuéntanos cómo comenzó la ingeniería geológica. ¿Comenzó desde niño? ¿Comenzó con intereses de ir al campo, del lugar donde vivías? ¿Cómo fue ese primer momento? Sí, claro, fueron básicamente dos momentos muy marcados Ujú, en mi vida, ¿no? El primero ocurrió en 1986. Yo tenía 4 añitos.
Yo soy de Cusco. Yo nací, crecí y me eduqué en Cusco. Y en el año 86 en el Cusco hubo un terremoto muy grande, ¿ya? Y entonces el movimiento, las casas que se caían, lo recuerdo muy poco, ¿ya? Pero o sea, me marcó intensamente ese evento, ¿no? Y por ahí digamos que quedé bastante interesado en los sismos, ¿no? Más allá del concepto, no sé, pues del típico concepto maternalista de la abuelita, es un castigo de Dios. No, o sea, quise ir un poco más allá, porque ocurren estas cosas, ¿no? Claro. Y lo segundo fue que cuando ya acababa el colegio, ¿no? Tú sabes, uno cuando está en Cusco, pues está a 25 minutos caminando de una montaña, ¿no? Y, y tuvimos una excursión con mi profesor de geografía, él era muy bueno, chiquito, con bigotes, ¿no? Y ahí subimos a un pequeño cerro en el Cusco, ¿no? Que ahora ya está totalmente urbanizado, pero en esa época era ir al campo, ¿no? Era caminar un poquito fuera de la ciudad. Y en unas rocas, en unas formaciones rocosas, encontramos restos de conchas de mar, como Ya. los choritos de la chalaca, un Ajá. chorito, pero dentro de la roca, ¿no? Entonces era Ujú, un fósil. ¿No? ujú. Yo le pregunté pues al profesor, profesor, ¿qué es esto, no? ¿Cómo llegó ¿Cómo es aquí? que cómo una concha de mar está a 3.500 metros de altura y Ujú, dentro de ujú, una piedra? No, o sea, no es que ujú. alguien vino y comió un ceviche hace un rato, no, no, Ajá. no, y me dijo, no, lo que pasa es que en algún momento estas montañas estuvieron bajo el mar. Ujú, Pucha, o sea, pensar que ya, a ver, si Cusco estaba bajo el mar, eso quiere decir que, por supuesto, Lima, Arequipa, Huancayo también han estado bajo el mar, entonces algo ahí no me ujú. cuadraba, ¿no? Y ahí Claro. fue donde, casi al mismo tiempo, la televisión por cable llegó al Cusco, ¿no? Y uno comienza a ver, pues siempre fui bastante adepto a aprender ciencia Ujú, y vi que las montañas se levantaban, ¿no? ujú, ¡Wow! Eso sí me pareció increíble, ujú, ¿no? Y cuando acabó el ujú, colegio, ¿no? Me di cuenta que en la Universidad del Cusco, la San Antonio Abad, enseñaban ujú, geología, ingeniería geológica. Y dije, ujú, ¿por qué no? A ver qué pasa. Tenía pues 16 ujú, años, ¿no? ujú. Y entré y ahí comenzó toda la aventura, ¿no? Desde estar en una universidad nacional de provincia, que ya es Ujú. deporte extremo en sí mismo, Claro. a aprender todo lo que es pucha, la tierra, los animales, los Ujú, dinosaurios, los asteroides, los volcanes, y de ahí ya la ujú. cosa va para adelante, ¿no? Y regresando un poco a la época de colegio, ¿algunos Ujú. cursos te gustaron más que otros? ¿Me dirías que los cursos de más de ciencia, más de matemáticas, te gustaron más? O Sí. geografía, ya me contaste geografía, más que los de leer, porque hay esta idea de binomio ciencias-letras, ¿no? Entonces, odiabas Ajá. las letras y te encantaban las ciencias, ¿era tan así? No, no tanto así, creo que yo era justamente la combinación perfecta para ser Ujú, geólogo, que es una mezcla entre ciencias, matemática, ujú, física, química y ujú, letras, porque tienes que leer muchísimo, ¿no? ujú, ujú, A mí me decían que yo iba a ser buen abogado, por ejemplo, pero o sea, no me imaginaba, soy incapaz de leer una revista que no sea de ciencia, esas cosas, ¿no? ujú, Entonces, sí, o sea, efectivamente, uno en la carrera se va dando cuenta, ¿no? ujú, Uno a geología entra porque te gustan los dinosaurios, o porque te gustan los volcanes, o porque tu papá trabajó en una mina, o una cosa así. ujú, Ya ujú, adentro te estrellas con la cruda realidad, ¿no? De arranque te ponen dos cursos de matemática y uno de física, ujú, que desanima a cualquier no precavido, ¿no? ujú. Pero ahí uno va avanzando. Pero digamos, en colegio siempre fui bueno en números, Ujú. afortunadamente. Tú has dicho algo bien importante, de que generalmente nos guiamos dentro de los intereses por los Ujú, cuales elegimos una carrera. Los intereses tienen dos partes. Tiene la actividad de la carrera y la profesión ujú. como tal. Entonces, el que seas hijo de una persona que trabaja en una mina, que te gusten los dinosaurios y demás, responde más
a lo primero que dije, ¿no? Y en cambio los cursos responden a lo segundo. Y a veces la diferencia es tan grande, claro, no me va bien en física, no me gusta matemáticas, perfecto. Claro, Entonces puede ser un buen aficionado, pero en realidad la carrera implica exacto. mucho más complejidad que simplemente el gusto por los dinosaurios, los volcanes, los terremotos y todas las otras cosas, ¿no? Sí, sí, claro, sí, o sea, es y al principio de la carrera Ujú. es creo donde te dan el brutal shock, ¿no? El golpe más Exacto. brutal, que, Ujú, o sea, sí, te dan un curso que se llama Geología General, y es aburridísimo, pucha, que ese curso es, ¿no? Y ahí pues te meten dos matemáticas, una física y una ujú, química, bum, 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 ¿no? Tal es así que en mi época, ¿no? A la Facultad de Geología ingresábamos 25 personas, ¿no? Los ujú, 25 cachimbos, pues los que recién empiezan, ujú, ¿no? Y para el segundo semestre ya éramos 17, ¿no? Y ujú, para el tercero 12. Así la cuestión es que ujú. acabábamos 3, ¿no? O sea, era así. Y ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora yo Ujú, también soy profesor en la Universidad Católica, ujú, ¿no? Y veo, pucha, cómo la educación en ciencias de la Tierra ha volteado tanto, ¿no? Es ujú. muchísimo, mucho más diferente. Perfecto. Y dentro de este proceso de orientación vocacional, ¿alguien te ayudó? ¿Alguna persona, algún programa, algún científico que tú leías, alguien de tu familia? ¿O fue puro descubrimiento personal? En mi familia, casi todos son ingenieros, ¿ya? Ingenieros Ujú, químicos, ujú, arquitectos, ujú, entonces, por ahí la cosa era, lo que me dijo mi abuelo, que fue como ujú, mi padre quien me crió, tú tienes que ser ingeniero químico, me dijo. ¿No? ujú, En una época en la que la ingeniería química ya había básicamente desaparecido, ¿no? Ya no era ujú, el gran boom que fue en los 60s y 70s, ¿no? 70s, ujú, 80s quizás. ¿No? ujú, Ahí más era la ingeniería civil, ¿no? Tienes que construir edificios, pues cosas así, ¿no? Pero me ujú, inspiró muchísimo una novela de Carl Sagan, ¿no? Que se llama ujú, Cosmos, ¿no? Que es ujú, súper conocida, ¿no? Que además de una serie de documentales también es un libro, ¿no? Entonces, cuando te comienza a hablar que de hecho las ciencias de la Tierra están muy pegadas a las ciencias planetarias y a la vez ujú, están muy pegadas a las ciencias evolutivas, a la biología, esas cosas, ujú, no hay nada que ver que te atrapa, ¿no? O sea, no hay ujú. nada que hacer que te atrapa. Y ahí es donde uno tiene que comenzar a jalar el hilo, ¿no? ¿Dónde es más que te gusta? Y, y lo interesante es que las fuentes pueden ser muchísimas, ¿no? O hay algunas personas Ah, que sí. tuvieron una situación específica y eso los marcó, o pueden ser justamente estos pedazos de cosas que leíste, dinámica familiar de que como todos estudiaron ingeniería y se habla eso en la casa todos los domingos en el almuerzo, vas escuchando y te va gustando cosas de física, cosas de química. Y lo interesante de conversarlo es que no tenemos que limitarnos a una sola fuente para decidir qué Ah, estudiar, sino claro. pueden ser diversas y muchas cosas, y obviamente esto puede transformarse muchísimo, porque esta idea de la elección de la carrera de la vida, solamente tienes una opción, como si tuvieras una bala en la vida, ¿no? Y esa Sí, bala, claro. Sí, sí, si te sí. equivocas, fuiste. Entonces, esa idea evidentemente se destierra con lo que estamos hablando y evidentemente con lo que Claro. uno puede cambiar con las maestrías, doctorados, posgrados, nuevas carreras que quieras estudiar y todo lo demás, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Para contarte a ti y a tus instavidentes, porque no son televidentes, ¿no? Mi carrera ha dado vueltas Ujú, radicales varias veces, ¿no? ujú, O sea, varias veces. Y te cuento algo, ¿no? ujú, La Universidad de Cusco, en ujú, mi época, ujú, tenía la fama de formar grandes geólogos exploradores de minas. ¿Ya? ujú, Entonces es el pobre desgraciado que lo botan en una montaña y ujú, anda pues encuentra un yacimiento de oro, o anda pues ujú, encuentra un yacimiento de cobre, no encuentra la siguiente gran mina del Perú, ¿no? O del mundo, ¿no? ujú, Y yo fui formado para eso. O sea, ujú, yo estudiaba mucho los yacimientos, los minerales, ujú, todas esas cosas, ujú, ¿no? Y de hecho yo trabajé en una empresa minera, trabajé en una ujú, empresa minera transnacional por más ujú, de un año, ujú, ¿no? Y era muy bueno en mi trabajo, ¿no? ujú, Y caminaba cerros a 5.000 metros de altura, era como una ujú, especie de Indiana Jones,
porque además de ser cusqueño, la altura no me afecta, ¿no? Entonces Ujú, llegaban, ujú. no sé, los de la Uni, los de San Marcos, llegaban a Huaraz y de ahí los pasaban a la mina, a la mina que estaba más arriba de Huaraz. Por supuesto. Entonces, pucha, se desmayaban, pues. Los veías bajar del Ujú. bus, todos amarillos, no Claro. podían, yo pues, cholazos, Periodo serrano, de no pasa nada. adaptación. Sí, En el campamento claro, hacían periodos de adaptación y tú sí, de frente a como la si punta del sol. nada, pues. Sí, claro, como si nada, ¿no? Y me iba muy bien, ¿no? Ujú, Hasta que tuve que volver al Cusco para acabar la carrera, porque yo ujú, comencé a trabajar cuando estaba en cuarto año, o sea, me faltaba un año ujú, más, ujú, y comencé a ganar plata, y me comenzó a ir bien, ¿no? Y ujú, fue mi madre la que me cuadró y me dijo, ujú, tú tienes que acabar la carrera, tú no te vas a quedar como estudiante o como bachiller, tienes que ujú, acabar. Oye, regresé al Cusco, ujú, ¿no? Y acabar la carrera, pues, ¿no? Y esos meses, porque yo iba a volver a trabajar a la mina, por supuesto, ujú, ¿no? Hubo un huaico, hubo un huaico enorme en el Cusco, ujú, ¿ya? Era tan grande que había bloqueado las vías del tren que van ujú, hacia Machu Picchu, ¿ya? ujú, Entonces, era una gran noticia, pues había turistas que no podían salir de Machu Picchu, había turistas que no podían entrar, la gente llamaba a las radios locales a quejarse de esto, del otro, y yo tenía un profesor mío de la Universidad de Cusco que había venido aquí a Lima a trabajar ujú, al Instituto Geológico, y me dijo, oye, anda al campo, anda a Ollantaytambo, ¿no? Que queda pues a ujú. 2 horas de Cusco en un carro, Sí. cerquísima, ¿no? Y toma fotos y me Ujú, mandas. ujú, Ya, pues, ¿no? Conseguí mi mapa. Oye, yo mapeaba estructuras mineralógicas complejas. Mapear un ujú, huaico era extremadamente fácil, ¿no? Agarré mi mapa, tomé mis fotos, pucha, y comencé a ver cómo la dinámica de un huaico, o sea, no veía barro, veía ujú, estructuras de movimiento, veía daños, veía un montón ujú, de cosas. ujú, Tomé muchas fotos, me emocioné muchísimo, ujú, ¿no? Y hice un informe, 5 páginas con fotos, y ujú, lo mandé aquí a Lima, ¿no? Al Instituto Geológico, ujú. a la cosa más grande del Perú en geología, ¿no? En geología. Ujú. A los 2 días me dicen, ven a Lima para que expongas tu trabajo. Yo, no, yo estoy aquí en el Cusco, además, ¿yo qué voy a hacer en el INGEMET se llama, Instituto Claro. Geológico Minero y Metalúrgico, ¿no? Tengo más. Oye, fui Ujú, como haciéndole un favor a mi profesor, pues, ¿no? ujú, Y frente a todos los geólogos viejos, ¿no? O sea, que tenían más años de experiencia que yo de vida, estoy hablando, yo tenía 22 años, ujú, expuse mi trabajo, ¿no? Y ujú, les mostré, miren que este huaico bajó así, hasta aquí se movió a tal velocidad, y como era bueno en números, calculé ujú, la velocidad y esas ujú. cosas, ¿no? Y ahí me ofrecieron hacer mi tesis en el INGEMER, ¿no? Porque yo acababa la universidad pues recién, ¿no? Claro. Y, y nunca me voy a olvidar, yo en la mina, en esa época, ganaba 2.000 soles, que era un dineral, pues, ¿no? O sea, era millonario, líder, o sea, era un magnate con esos 2.000 soles, ¿no? Y en Ingemet me pagaban 300 soles, pero me ofrecían la oportunidad de hacer mi tesis. Y eso es difícil, Ujú, hacer una tesis es difícil. ujú, Entonces dije, ya, en 3 meses ujú, hago mi tesis y me voy ujú, a mi mina, pues, a ganar mi plata. ujú. Esos 3 meses se convirtieron en 11 años al final, ¿no? Pero Y, ahí y, y lo interesante es cómo es importante a veces que alguien te diga, oye, este retroceso de regresa, acaba ¿Mm? tu carrera, haz tu tesis, Pucha, gana claro. un octavo de lo que estás ganando, Sí, te va a proyectar muchísimo. Y por lo general la gente de esa edad, los chicos que tienen los últimos adolescentes, los últimos años de sí, adolescencia, claro. que son los 20, 21, 22, eso puede ser bien difícil porque, por un lado, comienzas a hacer dinero que para lo que necesitas, y sobre todo si no tienes dependientes, es un montón, Claro. pero justamente si no tuvieras alguien que te diga, oye, aguanta, espérate, revisa bien lo que Ujú. estás haciendo, proyectate lo que viene después, probablemente lo que puedas conseguir se puede ver truncado o hay muchos más cosas que solucionar para lograr eso, ¿no? Entonces me parece súper valioso ese momento y que hayas contado eso para todos darnos cuenta lo importante que es pensar bien los pasos que tenemos que dar, pues, ¿no? Y sobre todo pensando hacia lo que viene después.
Sí, claro, claro. Y como te digo, una vez que entré en los huaicos, en el mundo de los huaicos, me volví huaicólogo. Me fui a Ujú, Ecuador a hacer un curso, ujú, después yo fui a Argentina a dictar el curso que yo había aprendido, o sea, no es que era un gran experto, no es más, ujú. cuando me recibieron en el aeropuerto pensaban que Patricio Valderrama era un viejo panzón, barbudo, ¿no? Claro. Y yo era un mocoso de 24 años, ¿no? O sea, ahí Ujú, todo flaquito, ¿no? Y hice mi tesis, ¿no? ujú, Siempre me gustó hacer el poquito extra, ¿no? ujú. El poquito extra. Y por ejemplo, todo el mundo, cualquier persona está en la capacidad de ir a un huaico y tomarle fotos, ¿no? Sí. Entonces yo decía, yo quiero ver cómo un huaico se mueve. Ujú, Tengo dos opciones. O me meto dentro de un huaico, entonces tengo ujú, que saber dónde va a haber un huaico, ujú, o lo simulo. ujú, Hago un modelamiento de un huaico. ujú, Y para ese modelamiento tengo dos opciones. O me consigo una quebrada y le meto mucha agua, ¿no? Y ujú. veo si es que pasa un huaico, o lo hago en computadora. Entonces lo hice por el lado de la computadora. Te estoy hablando pues del 2005, cuando esas cosas eran marcianadas en el Perú. Ujú, Entonces me contacté con unos gringos de la Universidad de Miami que tenían un programa que simulaba huaicos, pero que ellos también no estaban muy seguros de que funcionaba, la verdad. ujú, Y me lo mandaron gratis, ujú, ¿no? Y yo probé y mi huaico, mi querido ujú, huaico ese del tren de Machu Picchu, lo simulé. Entendía las ujú, fórmulas, entendía esas cosas. Entonces, creo que fue la primera vez en el Perú que se pudo ver ujú, cómo se movía un huaico en los Andes ujú, peruanos. O sea, ujú, podías ver cómo baja, cómo tapa la casita, cómo se va un ujú, costado, ¿no? Entonces, ujú, o sea, y no era un video, eran ujú, números. Entonces, al ver ujú, los números, tú podías de repente decir, ok, esta casa, si le pones ujú, una pared de tanto ancho, no le pasa nada. ujú, ujú, O de ujú. repente aquí, si haces más profunda la zanja, el huaico va a pasar normal, Pasa. no va a afectar la Ujú, vía férrea. Y eso ujú, fue mi tesis de grado, ujú, ¿no? ujú, Y pucha, esa tesis que la hice en 6 meses, me hizo viajar por varios países. Estaba muy, muy orgulloso de eso, ¿no? Y nadie lo había hecho antes, ¿no? Entonces, ujú, ya, ok, dominé el mundo de los huaicos y también pues he tenido jefes y colegas mayores a mí que a ellos les debo todo, ¿no? Porque, o sea, era la mente abierta que buscaba una idea ujú, y eran ellos el que te ponía la semillita, ¿no? ujú, Entonces, ujú, huaicos, estaba con la mentalidad de huaicos. Y ahí le pregunto a mi jefe de ese entonces, le ujú, digo, ¿y ahora? Y me dice, ¿quieres estudiar huaicos? Estudia el huaico más grande que hemos tenido, pues. ujú, ¿Cuál? El del Nevado Huascarán. Ese ujú. huaico que tapó Yungay y Ranrailca. Por Porque al final y al completo. cabo, un Ujú, aluvión es un huaico. Listo. Tres ujú, años después, estaba haciendo mi primera maestría ujú, en la reconstrucción del aluvión del Nevado Huascarán, justamente. ¿No? Pero ya no era solamente huaico, sino era también un deslizamiento, o sea, era algo que se desprendía y ujú, avanzaba, ¿no? ujú, Entonces fui a Noruega, y además tenía hielo, había glaciares. ujú, Entonces tuve la oportunidad de formar todo un equipo que estudiábamos riesgos por procesos glaciares. Entonces en INGEMED yo creé esa unidad ujú, y estudiamos toda la Cordillera Blanca. Entonces ahí tuve la oportunidad de subir el Huascarán 2 veces, de dormir en nevados, trabajar en ujú, glaciares. ujú, Creo que fue una de las épocas más bonitas paisajísticamente de mi vida, ¿no? Trabajar en glaciares ujú, es una cosa fascinante, ¿no? ujú. Y Y además me sirvió para seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Como te digo, varios vuelcos de carrera. algo también importante que has dicho es cómo uno sale del molde, ¿no? Porque probablemente Mm, quienes decidieron crear la carrera que tú estudiaste en la Universidad de San Antonio Abad, justamente era ujú. para formar gente que encontrara minas, que obviamente que en Sí, Cusco hay claro. muchísimas. Entonces, cómo a partir de ese molde y con toda la tradición que tiene Cusco para las minas, uno termina saliendo y haciendo todas las cosas que nos has contado, pues, ¿no? Entonces, eso fue por Mm,
curiosidad propia? ¿Fue porque nuevamente alguien te dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? O sea, nos has contado varias cosas que implican no solamente motivaciones internas, sino motivaciones del entorno que te invitan a revisar otras cosas, ¿no? Y finalmente puede ser que te enganches, como puede ser que tú digas, oye, lo mío son las minas y no hay ningún problema. Ujú, Pero lo bueno es que tienes claro. esta capacidad de poder mirar diferentes cosas o tener ciclos de vida donde estos 5 años me voy a dedicar al tema de los glaciales, estos 5 años a este tema, o a los huaicos, o a Ujú. los volcanes, y uno puede seguir avanzando sin estancarse en una cosa, pues, ¿no? Sí, 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 claro. Mira, yo a lo largo, mientras iba creciendo, la carga laboral me obligaba a tener un asistente, ¿no? Ujú, Muchas veces yo y mi asistente hemos tenido la misma edad, ¿no? Inclusive tuve un asistente que era mayor que yo, ¿no? ujú, Entonces, trabajamos en glaciares, trabajamos en volcanes, trabajamos en huaicos, ¿no? Y después de un tiempo, mi asistente, la persona me decía, oye, no es lo mío, ¿no? Lo mío ujú, es efectivamente una mina, o lo mío es no sé, otro tipo de rama de la geología. ujú, Y cambiaban y se iban, y más bien con la experiencia que tenían de haber trabajado en cosas tan raras como es los peligros, ujú, pucha, llegan a una mina, llegan a otro sitio y lo ujú, dominan, pues, ¿no? O sea, lo dominan radicalmente. Es como, no sé, entrenar siempre para las ligas mayores y la cuestión es ujú, que si cambias de liga, te va ujú. perfecto, ¿no? O sea, te va súper bien. Eso sí, he tenido mucha suerte en ese sentido. Y justamente qué importante es cruzarte con las personas correctas, pero también en el camino te puedes cruzar con personas que me imagino que te ha pasado a ti también, de que te desanimaban a estudiar lo que estudiaste. Y Sí. todo el lado negativo de vas a hacer una carrera de que no vas a poder salir, justamente solamente vas a ver este tema específico, o es una Ujú. carrera que en el tema laboral o económico no va a ser tan buena, vas a acabar siendo profesor universitario, no sé, Sí. comentarios despectivos a que vas a dedicarte a hacer algo que no va a ser bueno para ti, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esos comentarios para poder seguir en el proceso, ¿no? Sí, claro, no, fue fuertísimo. Y a veces esos comentarios vienen de gente de tu círculo De tu íntimo, familia, ¿no? familia Pero lo nuclear. dijiste. No quería decirlo, pero lo dijiste. ¿No? Sí, o sea, oye, ¿de qué vas a vivir? ¿Pero de dónde vas a Ujú, ganar plata? ¿O ujú, no quieres tener un carro alguna vez? Porque ganaba 300 soles, pues, ¿no? ujú, Entonces, y a veces de gente también de tu círculo súper interno del trabajo, ¿no? Que te decían, no, eso no se puede, o sea, eso no se puede hacer, ¿no? Y siempre aprendí, siempre lo noté, ¿no? Que aquel persona que te dice que no ujú, se puede es porque él no pudo o no lo intentó, ¿no? O ujú, sea, ujú, nunca viene el no se puede de alguien que lo ujú, hizo, ¿no? Entonces, ujú, a mí me dijeron, no se puede modelar huaicos en computadora, no se ujú, puede subir el Huascarán, no ujú, se puede ser de una universidad chiquita de provincia y hacer ujú, un doctorado en el extranjero, todo pagado. ujú, No se puede, no se ujú, puede. Y ujú, poquito a poquito les fui demostrando que sí se ujú, puede. Y más bien lo que a uno le queda es hacer la hoja de ruta, o sea, marcar ujú, el mapa de cuál es el ujú, camino, para que otra gente lo haga. ¿No? Porque, o ujú, sea, ujú, en la ciencia es así, no hay competencia, todos vamos para ujú. arriba de una sola. Yo nunca me voy a olvidar de una persona que justamente pasó lo que tú decías, ¿no? De que yo le conté que iba a estudiar psicología y me dijo, uy, te vas a morir de hambre. Sí, claro, Y después de algún tiempo me enteré que su papá era psicólogo y que ya bajo pues, su sí. percepción, su papá no había sido una persona exitosa. Entonces, volcó justamente no lo que él no pudo hacer, sino lo que su papá no pudo hacer bajo su punto de vista. De repente su papá era feliz con lo que hacía. Pero Claro, no, claro. esos comentarios pueden, si no tienes cierta fortaleza o personas que te respalden, un entorno que te diga, o si no eres resiliente, porque hay casos donde hay personas donde todo ha sido negativo y finalmente han podido lograrlo, pueden golpearte, pues, ¿no? Entonces, Claro. e historias de éxito hay un montón. Y este espacio, justamente, hemos entrevistado a muchísimas carreras diferentes y personas que tienen oficios y tienen profesiones. Y en casi todos Claro. los casos hay de los dos lados, ¿no? Las personas que te apoyan y de las personas que justamente buscan bajonearte porque bajo su Sí, experiencia no es una buena alternativa, ¿no?
Sí, sí, claro. Uy, eso es muchísimo, ¿no? Especialmente en una carrera tan física como es la geología, que Ujú, tienes que caminar y caminar mucho, ¿no? O sea, tienes ujú, que acampar, tienes que dormir en los cerros muriéndote de frío y esas cosas, ¿no? ujú, Entonces, muchos pues se desaniman en el camino o se ujú, desaniman cuando ya están acabando, ¿no? Tengo ujú, muchísimos amigos que estábamos a medio año de acabar la carrera y se cambiaron de carrera, ¿no? Y ahora son ujú, grandes arquitectos, ¿no? Hay uno mecánico, hay ujú, súper buenos, ¿no? Pero decían, oye, tú estás loco, hermano, ujú, yo no voy a dormir en los cerros, pues. Me puedo caer, me puedo robar, me pueden robar, me puede pasar algo. No me gusta caminar, ujú, no me gusta cargar, pero o ujú, sea, hay que también que entender que como todo en esta vida, son etapas, ¿no? Son etapas de... ujú, Y uno tiene que quemarlas, ¿no? Uno estudia medicina ujú, y no es que tu primer día eres neurocirujano y abres 20 cerebros, no. Hermanito, ujú, probablemente tienes que cargar la bandeja de instrumentos, ¿no? Es así ujú, empezar y más bien creo que sí es responsabilidad de nosotros los que ya cargamos algunas canas, llevar a los jovencitos, ¿no? ujú. Por el camino menos traumático posible, ¿no? O sea, para decirle, mira muchachito, yo pesaba 60 kilos cuando entré acá y cargaba una mochila de 30, así es que no te preocupes, va a pasar. Y cosas así, ¿no? O sea, la cosa no se Ujú, trata de desanimar a la gente, es todo lo contrario, saber que el camino donde ujú, están tú ya lo ujú. recorriste. Mate uno, mate 2, geología básica, no me acuerdo cómo se llamaba. No te preocupes, va a ir Sí, mejor claro. después. Sí, No va a sí. ser tan aburrido. Sí, no, por Una... supuesto, o sea, es eso, ¿no? Es eso. ¿Qué características de personalidad debería tener un ingeniero geólogo o las personas que se dedican más o menos a lo que tú haces? A mí se me ocurre un montón de lo que hemos hablado, pero me gustaría que que tú nos cuentes. Pucha, no sé, supongo que, mira, yo pienso que hay que tener buen humor siempre, hay que Ok. verle el lado positivo a la cosa, ¿no? Porque Ujú, estás a 5.000 metros, en lluvia, mojado, caminando, con frío, no vale ujú, de nada renegar. Tienes que tener buen humor nomás. Y porque la ujú, gente con la que está también está igual de mojada, está igual de cansada, le duelen los pies, ¿no? Entonces, ujú, creo yo, tienes que tener una mentalidad, un tema mental muy fuerte para ujú, saber cuáles son tus objetivos claros, ¿no? Así ujú, sea la cima del volcán que tienes que llegar, o el título que quieres conseguir, o la muestra que tienes que cargar, tienes que tenerlo muy claro y sobre todo cómo llegar a eso, ¿no? ujú, Ser muy fuerte, ser muy mentalmente muy resistente, buen ujú, humor y sobre todo, y esto vale para todas las carreras de ciencia, ujú, estar absolutamente dispuesto a aprender, ¿no? O sea, ujú, no importa cuántos cartones tengas encima, ujú, siempre va a haber alguien que sabe más que tú y siempre vas a encontrar un tema ujú, que no conoces. Y si asumes que conoces, ujú, puede ser peligroso, al menos en el manejo de ujú. desastres, ¿no? Es muy Y importante eso. nunca debemos dar por sentado que un tema ha sido absolutamente estudiado, sea la Ah, no, ciencia que jamás. sea. Y eso que tú Ah, digas, por bueno, yo supuesto. ya llegué al nivel 3 es como llegar al nivel máximo del videojuego y acaba, ¿no? Sí, Las claro. ciencias no son así, justamente cambian muchísimo y hay que estar al tanto de absolutamente todo, ¿no? El COVID nos ha demostrado largamente eso, que se tiene que investigar mientras se hacen propuestas y evidentemente en el camino han habido muchísimas caídas, pero de manera alucinante se han creado vacunas en un tiempo récord como en ningún otro momento, ¿no? Entonces Ha eso te da sido a entender alucinante. y me parece importante también la producción de papers que ha habido durante todo este tiempo, porque por ejemplo en temas de psicología, en temas de emociones, de depresión, de diferentes cosas, como nunca se paró de investigar, a pesar que puede Claro. decir, no, mira, en el año 90 o en el 80 o en algún momento pasó una cosa o la otra, pues, ¿no? Dentro de los comentarios hay cosas bien importantes. Kevin Bárcena comenta, tienes que amar tu carrera y sentir la felicidad de ejercerla. Y esto yo lo mencioné en otros lives que hemos tenido. Cuando uno siente que fluye con lo que hace, cuando uno Ujú. siente que se le pasa la hora, son las 11 de la noche y dice, uy, ¿verdad? Tengo que dormir,
porque estuviste Sí, claro. leyendo o investigando, es cuando uno puede decir realmente soy feliz haciendo lo que me gusta. Esto no quita, evidentemente, de que pueden haber momentos tristes o momentos complicados a manera laboral, pero si uno se siente feliz es porque siente que está en el camino correcto, ¿no? Y me imagino que tú te sientes recontra feliz con lo que haces. Sí, sí, y bueno, y también hay las bajadas, ¿no? Las Ujú, bajoneadas. Yo sufrí una muy fuerte en el 2016. Me fui ujú, a Francia, obtuve ujú, mi doctorado, ¿no? ujú, Estuve varios años ahí y volví al Perú con ujú, 100.000 ideas, con 1.000 cosas por hacer. Y por supuesto, regresé a mi casa, ¿no? Al Ingenierit, a donde me había formado y a donde pensé que podía seguir creciendo. Y ujú, me choqué con la realidad peruana, ¿no? Me choqué con la realidad de que de repente el laboratorio que yo quiero crear en mi cabeza ujú, simplemente no es posible hacerlo en el Perú y no se puede hacer, no sé, o sea, el Perú no puede comprar un satélite del tamaño que yo quiero porque no es ujú, posible, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entonces ahí dije, pucha, ¿qué hago, no? O sea, ujú, para empezar, geólogos especialistas en investigación y monitoreo de desastres, en Sudamérica nada más hay 4, ¿no? ujú, 2 en Chile, uno en ujú, Ecuador y yo. Somos los 4, ¿no? Somos bien amigos, felizmente, entre nosotros, ujú, ¿no? Y entonces, pucha, que me sentí un poquito encajonado, ¿no? ujú, Y un día, o sea, un día cualquiera de principios del 2017, suena mi teléfono y ujú, me llamaba nada más y nada menos que el ministro de Defensa del Perú. ujú, El ministro de Defensa. Y me decía, ujú, quiero hablar con usted, es un tema urgente. ¿Qué hice? Dije, pucha madre, he traído algo que no debí en la maleta, ¿no? Así, oye, y me puse mi ujú. saquito, mi corbatita, y fui pues a donde el ministro de Defensa, su oficina del Ministerio de Defensa, ¿no? Del Me Pentagonito. recibieron, al Pentágono, no, no, acá en el campo de Marte, ¿no? La Fuerza Aérea, Ah, ok. ¿no? Ahí es el despacho ministerial, ¿no? Y me recibieron pues por la puerta grande, pase, doctor, nadie me había dicho doctor, salvo mi mamá, ¿no? Este, y, y, y entré y hablé con el ministro de Defensa de ese entonces, Jorge Nieto, y me dijo, hemos detectado, ¿no? Ujú, No hemos, sino se ha detectado que el mar del norte, el mar del norte del Perú, se está comenzando a calentar de una manera bastante peculiar. ujú, Y queremos seguirlo monitoreando y quiero que tú ujú, seas mi asesor en eso, ujú, ¿no? Y de un día para otro me convertí ujú, en el asesor científico de un ministro, ¿no? ujú, Y pucha, o sea, se me presentó la oportunidad y dije, no la pierdo. ¡Fua! La tomé. ujú, ujú, Me dijeron de todo, no vas a ser político, no es posible, ujú, ¿qué vas a hacer ahí, no? Varias veces me dijeron, tú eres solo un geólogo, eso me dolió. Entonces ujú, dije, bueno, voy a dejar de ser un geólogo y me voy a convertir en ujú, el geólogo, ¿no? Ahí fue ujú, donde decidí, oye, y comenzamos a trabajar yo con un meteorólogo, con un ingeniero agrónomo, con otras personas, y comenzábamos a ver que efectivamente el calentamiento ujú, del mar se ponía bastante peligroso. Y dijimos, ujú, no tenemos un centro de monitoreo a la altura de esta emergencia. Y fue ujú. donde, junto con el ministro, creamos el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN. El El Cohen. Ujú, COEN lo creé yo con otras personas, ¿no? Y a los 2 días tuvimos que decretar la emergencia en el norte porque comenzaba el niño costero, ¿no? Y ujú, durante esas 9 semanas yo fui el coordinador científico de todo el ujú, COEN, ujú, ¿no? Y le rendía cuentas directamente al ministro y al presidente Kuczynski, ¿no? ujú, Y pucha, o sea, a la brava tuve que recordar lo que aprendí de oceanografía, climatología, vientos, ujú, meteorología, ujú, hidráulica, hídrica, manejo de ríos, cuencas. O sea, todo porque ya dejó de ser teórico. O sea, de las decisiones que ujú, tomábamos en esa mesa que yo dirigía, ujú, se determinaba qué zonas teníamos que evacuar o no. ujú, Entonces, ujú, cuando me di cuenta que en mi cabeza, en mis hombros,
estaba la responsabilidad de salvar vidas, dije, pucha, esto es serio, ¿no? O sea, aquí no hay rango de error, o sea, no me puedo equivocar. Esto es Entonces, toma de ya, decisiones sí, real, con un real, o margen de sea, error porque lo más chiquito posible. cero, no cero, o sea, lo que yo le decía al premier Fernando Ujú, Zavala, ujú, él ordenaba que se hacía. ujú, Evacuemos Curamori. Si yo me equivocaba y no llovía en Curamori, movía 5.000 soldados por las puras, ujú. varios tanques, o sea, esos camiones grandazos, tanques de Claro. agua, y probablemente un par de helicópteros, ¿no? Ujú, Entonces ujú, hice lo que cualquier científico en mi posición haría. Llamé más ujú, gente, llamé más expertos. ujú, Convocamos a todo el CENAMI, a todo IMARPE, a todo. Entonces formamos ujú, una mega comisión científica, ¿no? Que ujú. entonces, mientras más cabecitas piensen en una decisión, hay menos probabilidades de equivocarte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en una discusión horrible, fuimos los que decidimos que Sedapal tenía que cortar el agua para Lima. ¿Por qué? Porque el río Rima que estaba trayendo cosas, un montón de barros, De bueno, basura. fuera barros, traía colchones, traía Ujú, sofás, ¿no? ujú, Y ujú. si no cerrábamos la tarjea, Lima se iba a quedar sin agua 6 meses mientras limpiábamos esa vaina. Por Entonces, supuesto. fui yo el que le dijo al ministro de Defensa, Ujú. ministro, tienen que cerrar la tarjea. Se me quedó mirando y me dijo, ¿estás seguro? Yo le dije, ajá, o sea, no dije ni sí ni no, simplemente dije, ajá, así, que fue lo que me salió del poco espíritu que me quedaba adentro, ¿no? Estaba varios días sin dormir, varios días sin bañarme, o sea, estaba ya al borde del colapso, Ujú. y cerramos la tarjea y Lima dejamos sin agua a 10 millones de personas, pero felizmente 3 días después pudimos volverla a abrir. Si no se cerraba en ese momento, Ujú, ujú. nos hubiéramos quedado sin agua meses, ¿no? Y hubiera crecido la crisis enorme, ¿no? Entonces, pucha, ese tipo de decisiones que al final toda la vida te prepara para un cargo así, ¿no? Es fuertísimo. Has comentado varias cosas que me parecen súper interesantes. Una de ellas tiene que ver con la prevención primaria, que es algo Claro. que a este país le falta muchísimo, ¿no? Que es cómo uno previene que estas cosas puedan pasar, ¿no? Para los que saben, porque lo he contado en algún momento, yo soy bombero hace muchos años, hace casi Ujú. 18, desde que tengo 18, porque tengo 36. Y claro, nuestra labor es más la atención de la emergencia. Pero también en psicología se habla de, y también los bomberos, de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, que es básicamente ya ponerle la curita al herido Claro, claro. o simplemente enterrar a las personas fallecidas. Entonces, Ujú. ¿cuánto se puede hacer antes de? ¿Y qué tan importante es tener información científica? Porque tú has dicho algo súper relevante, o sea, el ancho de las columnas que tiene que haber de los canales que tienen que haber en una cuenca, por ejemplo, para Ujú. un huaico, dependen del volumen, por ejemplo, me estoy imaginando, no sé si sea correcto, del Sí, volumen de agua y cosas que comienza a bajar, porque arriba debe ser claro. tantos metros por segundo y cuando estás casi en el mar deben ser por 1000 más o menos, pues, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo cuando uno previene y con información científica involucrando a muchos especialistas, esto finalmente tiene un beneficio gigante, más que arreglar todas las cosas que se rompen por no prevenir cuando se puede hacer, pues, ¿no? claro. Hay un estudio de las Naciones Unidas que afirma y compruebas que por cada dólar invertido en prevención, te ahorras $9 en reconstrucción. Uh -huh. Entonces, de hecho, para un Estado no hay mejor ahorro que invertir en prevención, ¿no? Uh -huh. El problema es que mucho vemos políticas de gobierno, Uh ¿no? -huh. O sea, 5 años, ¿no? Que el alcalde, Cortoplacistas. que el presidente quiere poner la plata, pues, y salir en la foto, así, ¿no? Bien paradito, ¿no? Uh -huh. Y no más políticas de Estado, que puede ser, por ejemplo, 15 años, 20 años, ¿no? La información científica es básica, o sea, Uh -huh. ningún país altamente desarrollado Uh -huh. toma una decisión sin tener información científica de base para esa Uh decisión, -huh. ¿no? Hasta las guerras se planean con una información científica de base, Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, y el claro ejemplo fue el gobierno de los Estados Unidos de los últimos 4 años, ¿no?
que le dio la espalda a la ciencia, y hemos visto claramente todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, un descalabro total, no solamente de la economía, sino de un ejemplo tan clarito, ¿no? La Casa Blanca tenía su equipo de especialistas en pandemias, y era un equipo de 5 científicos que estaban ahí listos para actuar en cualquier momento de que ocurra una pandemia. Trabajaron en el ébola, trabajaron en la H1N1, ¿no? Trump vio que no era necesario y la apagó, lo desactivó, ¿no? Para afuera. Para afuera, no necesito, ¿no? 2 años después tenemos una pandemia, ¿no? Se hubiera podido evitar, se hubiera podido detectar, seguramente, ¿no? Hubiera sido la historia distinta, probablemente no, pero de repente las vacunas hubieran podido llegar un poquito antes si identificábamos el COVID un poco antes. Entonces, aquí en Perú estamos comenzando a tener esa revolución, ¿no? Me encantó muchísimo, ¿no? De que al menos en la web, en las plataformas digitales como la tuya, se comienza a hablar del tema científico de los candidatos, ¿no? La Asociación Peruana de Comunicación Científica hizo un debate científico de candidatos y sus propuestas de ciencia, ¿no? Ahí se pudo ver quién no tiene idea de la ciencia y quiénes sí más o menos la tienen, ¿no? Que uno de los 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta haya tenido un par de hojas sobre ciencia, me parece fabuloso, porque si el plan de gobierno tiene 200 páginas, que 2 hojas hablen sobre ciencia, eso quiere decir que es el 1%. Entonces, para el siguiente gobierno, tiene que ser el 3%. Y para el siguiente tiene que ser el 6%, porque nosotros crecemos así exponencialmente, ¿no? En el Perú se está comenzando a hablar del tema de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sea bueno, sea malo, ya se está hablando del tema, ¿no? Entonces nos Ya es el estamos tema ahí, emparejando. está en la cancha. Sí, nos estamos emparejando con Chile, que tiene su Ministerio de Ciencia y Tecnología hace 7 años, con Argentina, que lo tiene hace 15, ¿no? O sea, ya se está comenzando a ver la importancia de la ciencia a todo nivel en el avance y en el desarrollo de una nación. Sí, absolutamente de acuerdo. Esto nuevamente para las ciencias sociales, o sea, para cualquier tipo de ciencia, porque A en realidad, cualquiera. nuevamente, igual llevándolo al plano de la salud mental, también la prevención de la salud mental ahorra muchísimos problemas de diferentes tipos y costos para el gobierno. Pues no, evidentemente, atender patologías mucho más severas. Igual con la Claro. medicina, pues, ¿no? Cuando cuando hay preventorios, cuando las personas van anualmente a los médicos y eso. Patricia, me parece increíble que hayan pasado 50 minutos y siento que han pasado Ya. 10. Sí, son 8:50 de la noche. Entonces, Hablemos un nuevamente, ratito más. cuando la conversación fluye es interesante y la mayoría de personas han quedado casi todo el rato, así que muchas gracias por acompañarnos en esa conversación súper interesante. Yo quisiera terminar hablando un poco sobre la importancia de la prevención de riesgos y cómo esto es y cuál es la importancia que tiene en la difusión de la prevención de riesgos, porque como hablábamos antes de comenzar, esto puede ser, hay cosas que dependen de los seres humanos y hay cosas que no dependen de los seres humanos. Entonces, qué importante desde los primeros años de colegio, desde primer grado, desde inicial, involucrar a las personas con estos temas para que eso tenga un impacto en el tiempo, ¿no? Porque finalmente, como dices, esto ya comenzó, yo también creo que ya comenzó, pero tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo. Y eso comienza poniendo las semillitas en las personas más chiquitas y Sí. intentando que entren en las personas más grandes que tienen probablemente un pensamiento más rígido y tienen menos tiempo con esto, ¿no? Sí, claro, claro. Tenemos que entender primero el origen de los fenómenos que pueden producir un desastre, ¿no? Hay algunos que los podemos evitar completamente, por ejemplo, los incendios, ¿no? Si vamos a un campamento, si estamos en una casa, ¿sí? Pues no jugar con fuego, ¿no? Y si hay alguien que está manejando fuego, tomar las precauciones necesarias, que sea siempre un adulto y tener un plan de contingencia, ¿no? Eso es. Y los segundos son los naturales, los cuales no podemos evitarlos. Las lluvias, los terremotos, las erupciones volcánicas. Entonces, para ellos tenemos que estar preparados a todo nivel. Es un círculo así, en espiral, ¿no? Que va desde personalmente, o sea, yo sé que en esta ciudad va a haber en algún momento un temblor
Entonces me preparo, entro a un cine, entro a un restaurante, mira, ahí está la salida de emergencia, correcto, ¿no? Entro a un centro comercial o en la casa tengo la mochila de emergencia, en la casa hablamos sobre el tema. Hay mucha gente que piensa que por no hablar del tema, no va a pasar, ¿no? Es como, por ejemplo, oye, y hablar del cáncer. No digas eso, que jalas la mala suerte. No. O Toca sea, madera, preparados. golpea en la mesa para Toca que no madera, pase. qué buena, toca madera, ¿no? Esto no puede pasar, ¿no? No, es más bien sentarnos en la casa, ¿no? Y decir, si hay un terremoto, ¿qué hacemos? A ver, papá está en tal distrito, mamá está en tal distrito, los chicos están en el colegio en otro. ¿Quién va a buscar a quién? ¿Qué te parece ¿Quién si hace qué? papá y mamá se reúnen en el colegio de los chicos? ¿Ya? Y si alguien llega primero, espera a la otra persona a que, no sé, 4 horas, a que llegue. Entonces, si ya pasaron las 4 horas, no sé, nos vamos a la casa. Entonces, la persona que todavía no llega ha visto su reloj y sabe, mira, ya pasaron 4 horas, entonces no voy a ir al colegio, me voy de frente a la casa. Eso se llama un plan de emergencia familiar. ¿Por qué? Porque en todo desastre, lo primero que colapsan son las comunicaciones, ¿no? Y en el Perú, o sea, hay que intentar llamar en Año Nuevo nomás. Las llamadas no entran, ¿no? O sea, no se necesita un desastre para que nuestro sistema de teléfono caiga, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo bien pensadito. Y en el trabajo, en los colegios, los simulacros, ¿no? O sea, INDECI, Defensa Civil, se mata haciendo simulacros, bueno, hasta antes de la pandemia, ¿no? ¿De qué sirven los simulacros? El simulacro tiene básicamente un solo fin, que es que tú memorices la zona segura y la ruta de escape. Para que en el momento, claro, en el simulacro es bonito, no bajas, te tomas tu selfie, compras tu helado, es excelente, pero como lo repites varias veces, en el momento de la emergencia, en el momento del incendio, en el momento del temblor, ¿no? Tú vas a estar nervioso y te vas a mover en automático. Automáticamente vas a la columna, automáticamente esperas que pase el movimiento, sabes cuál es tu grada, sabes por dónde tienes que bajar, sabes dónde está la mochila, sabes dónde está el botiquín, ¿no? Así es como tenemos que prepararnos para un evento que probablemente lo tengamos que vivir en algún momento de nuestras vidas. Esta ruta memorística te da seguridad y la seguridad nos da predictibilidad y la predictibilidad nos da mucha más seguridad emocional frente a qué cosas hacer, pues, ¿no? Pero cuando no sabes, Claro. te desesperas y evidentemente las cosas comienzan a complejizarse. Para terminar, y sobre todo, sí. ¿cómo manejamos esto con los huaicos, por ejemplo? Que en Lima, con lo que pasó hace un par de años, la gente realmente dijo, uy, los huaicos pueden llegar hasta el mar, ¿no? La gente claro, que estaba en la playa, que normalmente no estaba ni enterada del asunto, vio pasar por la Panamericana Sur, barro con colchones, cosas, y fue como que, ay, verdad, hay huaicos en el Perú, ¿no? Entonces, vimos no hay que pasar esperar de barro que con nos una toque el señora hombro. adentro. Sí, claro, claro. Sí, o sea, fue terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Tenemos que entender, ¿no? Que en el Perú, y especialmente en la zona costera, en la época de lluvia hay huaicos. Entonces, tenemos que ir a uno de los principios que rigen las ciencias de la Tierra. Es que donde ha ocurrido un fenómeno, necesariamente va a volver a ocurrir el mismo fenómeno en el futuro, ¿ya? Entonces, si tenemos una casa de playa, si vivimos en una zona cerca a los cerros, qué sé yo, es preguntarnos, ¿en el pasado ha ocurrido un huaico por aquí? Si la respuesta es sí, absolutamente va a volver a ocurrir en el futuro. Entonces hay que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Primero, de nuevo, el espiral, ¿no? Personal entre los vecinos, involucramos a la municipalidad y al final podemos llegar a INDECI, ¿no? O sea, los requerimientos están allá al alcance, es la gente que tiene que pedirlos, son las autoridades que tienen que pedirlos. Elegimos alcaldes, ¿no? Y vienes a tocar la puerta y decir, compadre, esta quebrada se activó durante el niño del 98, o se activó en el niño costero. Si vuelve a haber otra ayuda, se va a volver a activar. ¿Qué hacemos? No le dices, no, o sea, Defensa Civil tarea de todos, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer un simulacro para ir a las zonas seguras. Tenemos que conseguir las zonas seguras, tenemos que saber dónde es la zona segura. No tenemos que limpiar, tenemos que tener maquinaria en la mano. Todos ahí tenemos que funcionar. La prevención y la resiliencia a un desastre de una comunidad es todos, ¿no? Tenemos que ser todos. Es fundamental. Dos grandes ejemplos son
la organización que tienen las personas que viven en la punta, por ejemplo, y las personas que Ah, viven en claro. Villa, en La Encantada, que son zonas de inundación, y Ujú. hacen simulacros continuos y están súper bien organizados. Ojalá que todos estuviéramos como ellos. Ojalá, sí. Ojalá. Nuevamente, 56 minutos de conversación y siento que han sido 15. No sé, ha 15. pasado súper rápido, ha estado muy, muy entretenido. Creo que testimonios como el que hemos tenido ahora y los otros que hemos tenido animan a las personas a explorar diferentes carreras y a darte cuenta que a partir de una elección puedes tener muchos destinos distintos o puedes cambiar Sí. de destino si es que lo quieres, ¿no? Entonces, gracias por habernos visto hoy día, gracias a Patricio. No se olviden de seguirlo en las redes, de seguir al Centro Skinner, donde somos expertos en orientación vocacional y podemos ayudarlos en estos temas sin problema. Y nada, hasta una próxima oportunidad y buenas noches a todos y buen Gracias. miércoles. Gracias. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao.